Bienvenidos hoy con el tema la trampa del ego. Y se va a poner bueno porque creo que tenemos una idea preconcebida muy diferente de lo que es el ego o de qué representa ser una persona egocéntrica. Por lo general creemos que ser egocéntrico o ególatra implica ser una persona soberbia, que no es empática, que no piensa en los otros o que está muy sobrevalorada de sí misma, ¿no? También los asociamos con los narcisistas. Sin embargo, la realidad es que el ego tiene muchas máscaras y ya lo vamos a ir descubriendo, porque también puede manifestarse en nuestra búsqueda de protagonismo, cuando nos victimizamos, cuando chantajeamos, manipulamos, reprochamos, insultamos. Quédate para que te cuente más de las trampas del ego y cómo contrarrestar estas conductas. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Pues vamos a empezar. Les venía platicando entonces que muchas veces nos va a tomar por sorpresa, mm, porque lo vamos a tender a confundir como con nuestra propia personalidad, con nuestra propia identidad, y eso lo va a hacer como muy, muy complicado. Pero vamos a ir platicando un poco. Esto surge desde la etapa infantil, y a lo mejor te va a resultar familiar esta historia de cuando hablábamos de los estilos de apego. Y es que el ego comienza a construirse desde el nacimiento, es un mecanismo de defensa que también invita a sus amigos el apego y la dependencia. El ego entonces va a ser nuestro principal recurso para sobrevivir, porque vamos a depender de todo lo que hay en el exterior, principalmente de los adultos que están a nuestro alrededor, pues para no morir, porque no tenemos manera de ser autónomos todavía, y será hasta que podamos valernos por nosotros mismos, en que podamos, y de hecho deberíamos soltar este recurso del ego. Pero no es así, al contrario, se sigue reforzando. Nos acostumbramos tanto que después ya es muy difícil, te decía, distinguir que quién eres tú y quién es tu ego. Em, Piaget describió este egocentrismo como una fase del desarrollo durante la etapa infantil que, pues, justo nos hablaba de que el cerebro no está lo suficientemente maduro como para empatizar o entender las cosas, sino que solo vemos cuando somos niños desde el punto de vista nuestro. Y pensamos justo que todo gira alrededor de nosotros, que somos lo único importante, que somos el héroe de la historia y que no hay, por lo tanto, otros puntos de vista. Y esto es normal cuando somos niños, es parte de ese crecimiento, de esa madurez. Y el problema es que esta fase del desarrollo infantil puede perdurar durante la fase adulta debido, pues, a experiencias, o a conductas aprendidos en tanto en nuestro entorno familiar, en nuestro núcleo familiar, como en la sociedad en general, que puedan, impactar en nuestra afectividad, en nuestras necesidades más básicas y que, por lo tanto, se genere en nosotros, como resultado, una fuerte necesidad de aprobación por parte de los demás. Va a estar muy relacionado con una autoestima frágil, en donde justo, pues, vamos a constantemente estar buscando esta valoración por parte de los de afuera, por toda la gente que nos rodea, como algo muy constante. Y por eso también una persona que se deja llevar más por su ego tenderá a ser más sensible también a las críticas, o que se sientan desplazados fácilmente, que se ofendan, y además, en general, tenderemos a ser adultos con altibajos emocionales. Bueno, pues el problema es que, aunque esto debería avanzar o evolucionar conforme nosotros vamos creciendo, la realidad es que, pues, no tenemos esa necesidad de cambiarlo, porque además no existe esa sensación de mala fe. Ya te decía yo al inicio que muchas veces esto del ego se confunde con el narcisista, pero el narcisista es un trastorno de personalidad en donde ahí, definitivamente no existe esta empatía, donde
con mucha conciencia y con alevosía y ventaja, uso a los demás para lograr mis objetivos. En el egocentrismo, en la egolatría, es más como un mecanismo de defensa, una manera de protegerme. No es que los otros no me importen, es que pongo mis necesidades primero, no tanto por pasar por encima de los demás como lo haría un narcisista, sino porque pienso que soy la única persona. Se le olvida, es como si se le olvidara que hay otros. Y es incluso cuando ya nota reacciones o ve que los que están a su alrededor se alejan o se enojan o le reprochan, que es cuando como que le cae un poco el 20. Pero ya te decía yo que en general, pues es más una forma, un mecanismo de defensa ante diferentes heridas que se pudieron haber generado desde que éramos muy pequeños. Pero básicamente el ego entonces es un conjunto de máscaras que hemos ido creando desde que nacimos para sobrevivir de la mejor manera posible en el entorno que nos tocó nacer. Podremos decir que esto del ego es esta forma de defendernos y aprendemos, vamos creciendo y vamos basándonos en esas experiencias que se van generando en el entorno, pero siempre llevando por delante el ego. Em, de ahí que tomemos mucha importancia desde que somos muy pequeñitos de las opiniones de los demás, de lo que dicen nuestros amigos, de lo que dice la maestra, el maestro, nuestros papás, nuestros hermanos, y a partir de ello vamos construyendo lo que se supone o lo que creemos somos nosotros, es nuestra identidad, es nuestro perfil, es nuestra personalidad. La intención sí es esa. El ego tiene dos funciones. Una es protegernos, ayudarnos a sobrevivir y otra es crear una identidad. Sin embargo, cuando nos acompaña por tanto tiempo, ya no logramos diferenciar entre qué es lo que piensa y hace el ego y qué es lo que pienso y hago yo. Y en muchas ocasiones dejamos que sea el ego quien tome el control, quien tome la batuta de todas las cosas que nosotros hacemos. Bueno, pues entonces nos va a causar muchísimo daño. Prácticamente es la causa de todos los conflictos o de muchos de nuestros conflictos personales. También va a ser esa voz que estamos escuchando constantemente o esa conversación en nuestra cabeza que escuchamos todo el tiempo, todos los días, por cualquier circunstancia. Que nos hace cuestionarnos, que nos hace dudar de si me habré vestido de manera correcta, por qué me habrá contestado de esa forma, me está viendo raro. Nos llena los espacios en blanco de todas las cosas que no alcanzamos a entender y genera la interpretación por nosotros. El ego hace eso. Bueno, pues parte de este problema, además, es que no alcanzamos a darnos cuenta que no es real. En muchos casos, solo nos estamos dejando llevar por nuestro ego, creyendo que el exterior es la causa de todos nuestros males o de toda nuestra infelicidad. Mucho se relaciona también con estas ideas de carencia, con estas inconformidades, con esta forma de ir viviendo la vida siempre con una necesidad, con una serie de vacíos, de angustias, de inconformidades, como que parece que nada es suficiente. No estamos contentos con el cuerpo que tenemos, no estamos contentos con la familia que tenemos, no estamos contentos con la economía, el trabajo que tenemos. Y no significa que debamos conformarnos o resignarnos para no dejarnos llevar por el ego, pero de alguna manera dejamos que nuestro discurso se vuelva una lista de cosas que no nos gustan, que casi siempre pues son todas las que tenemos y muchas de las que ni siquiera podemos cambiar. Así que nos quedamos acorralados en una dinámica que solo nos genera más y más frustración, más culpa, más sensación de que no merecemos, de que no somos suficiente, de que nunca vamos a alcanzar nuestros objetivos, de que nadie nos quiere, de que tal vez no merecemos ni siquiera el amor. Y entonces se vuelve una cascada de situaciones desagradables que empiezan por querer buscar respuestas afuera, en los otros, y muchas veces de gente incluso que ni siquiera conocemos. Puede arruinarnos todo un día, una semana, un mes, un año, toda la vida, un comentario de alguien que vimos una vez solamente. Una desaprobación, un gesto, una burla, que a lo mejor ni siquiera era para nosotros, es muy fácil que nos enganchemos y que la tomemos como una referencia
de quienes se supone que somos y a partir de ahí nos tiremos al piso. Este proceso que empieza en la infancia, en la adolescencia se intensifica y el problema es que de adultos ya totalmente cedemos las riendas de nuestra vida y entonces el ego empieza a tomar las decisiones y va manejándose por el mundo como si fuera nuestro verdadero yo. Y ahora, lejos de ser un protector, que era su principal función, es uno de nuestros peores enemigos, porque le hemos cedido todo el poder, siendo causante, pues, de la desconexión con nosotros, con nuestra esencia, con nuestro ser real. Y justo es el causante de esa sensación de vacío, de que nadie nos entiende, de que nadie nos conoce o de que estamos viviendo una vida que no nos gusta. Muchas de las cosas que creemos que nos gustan, por ejemplo, en realidad también son parte del ego, son imposiciones, son aprendizajes inconscientes y eso incluye nuestro mismo sistema de valores, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros objetivos, casi todo eso en realidad es una herencia, es un aprendizaje de todo lo que hemos venido observando en nuestro entorno, en la gente que está a nuestro alrededor. Cosas tan simples o incluso tan banales o tan profundas como mi afición a un equipo de fútbol, como mi afiliación a un partido político, como mis creencias religiosas, la música que te gusta, la ropa que te pones, lo que comes, lo que lees, lo que te gusta ver en el cine, en la pantalla, todo esto, aparentemente tu decisión, en realidad es un constructo del entorno en el que creciste. Si tú, con todas tus características genéticas, hubieras nacido en África, el equipo de fútbol al que tú serías aficionado sería otro, el partido político al que estarías afiliado o al que tenderías a apoyar sería otro, tu religión sería otra, la música que te gusta sería otra, la ropa que te pones sería otra, lo que comerías, tus platillos favoritos serían otros, lo que lees, lo que ves en el cine. Todo lo que parece que hoy te define, que son gustos y que son elecciones, realmente no lo son, porque si tú hubieras nacido en China, en Estados Unidos o a lo mejor en Brasil, todas estas influencias con las que tú hubieras crecido hubieran sido otras y por lo tanto todas aquellas cosas a las que has generado apego o que crees que son tu elección serían otras. Y esa es la forma en que se demuestra que muchas de las cosas a las que generamos este apego, en las que nos aferramos tanto, realmente ni siquiera son nuestra elección. Pero el problema es que si empiezo a cuestionarme esto, me asusto, porque al final nos atemoriza descubrir quiénes somos en realidad, si después de haber defendido toda nuestra vida las mismas ideas, ahora descubro que en realidad estas ideas no son mías, entonces, ¿quién soy ahora? ¿Qué se supone que haga entonces? Y nos podemos meter en un rollo existencialista muy fuerte. Pero es importante entenderlo porque cuando entiendo que al final las cosas que creo que me definen son aprendidas, me lo puedo tomar más a la ligera, me puedo relajar un poco más y apasionarme menos cuando alguien hace un comentario negativo respecto al equipo al que yo apoyo o del partido al que yo pertenezco, o si alguien no cree en lo mismo que yo, porque al final es bajo la misma línea. Necesitaríamos haber crecido como creció la otra persona, bajo las mismas circunstancias, con los mismos papás, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, para poder entender de dónde vienen todas estas ideas o estas creencias que le definen. Lo mismo que pasa con nosotros mismos. Y también va a depender de las diferentes heridas desde las que se mueve el ego en cada uno de nosotros. Ya te decía yo que hay diferentes situaciones en las que nosotros podemos ir generando esta sensibilidad desde nuestra infancia. Todos estamos expuestos a ellos. Y ya te decía yo al principio, tendemos a pensar que las personas egocéntricas o ególatras son aquellas, esas que están allá, no nosotros.
Son todos los demás cuando son egoístas conmigo, cuando no me dan lo que yo quiero, cuando son malas personas, cuando piensan solo en ellos y no en mí. Pero en realidad, cuando yo digo eso, yo estoy siendo egoísta, ególatra, mi ego es el que está hablando, porque pareciera que yo o que los demás deben hacer cosas que me favorezcan. Y entonces es un mismo círculo. Cada uno de nosotros en realidad se considera a sí mismo el sol de su propio sistema solar, solo que lo manifestamos de forma diferente. Creemos que ser ególatra es llamar la atención o querer ser el centro de atención todo el tiempo. Y sí, pero no con los reflectores. Querer ser el centro no significa, y no es querer, es creer que eres el centro del universo, el ombligo de la luna. Y no significa que por ello deba ser o tener los reflectores encima. Todos creemos que somos el centro, todos pensamos que somos los protagonistas de la historia y que todos los demás que están alrededor son extras que andan por ahí entorpeciendo el camino del héroe que estamos nosotros recorriendo. Muchas de las cosas que vamos haciendo nosotros, pues, van definiendo, quiénes creemos que somos, pero al final todos pensamos de alguna manera que somos ese sol del sistema solar. Yo pienso que yo soy el sol del sistema solar y cada uno de mis hermanos piensa que es el sol del sistema solar y cada uno de mis amigos piensa que es el sol y cada uno de mis compañeros y de mis pacientes y todos. Todos creemos que somos el centro y por lo tanto todo debe girar a nuestro alrededor. Y también se ve manifestado incluso de forma pasiva, porque depende de las heridas desde las que se mueve el ego en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas heridas o esas necesidades que no se están cumpliendo? Pueden ser necesidades de amor, pueden ser necesidades de aceptación, necesidades de reconocimiento, necesidades de valía y necesidades de respeto. Si yo durante mi crecimiento, mi formación, en mi primera infancia, no recibí o no se llenaron estos tanquecitos, estos compartimentos en mí, en mi ser, con respecto al amor, si no me sentía amada incondicionalmente, si no sentí que me aceptaban tal y como era, sin tener expectativas de mí, ni presionarme a ser quien no quería ser, o que ni siquiera sabía qué quería ser, si no sentí reconocimiento por las cosas que lograba, por mi propia existencia, si no me hacían sentir valiosa o que era importante haber nacido y estar en este mundo, si no respetaban mi opinión, ni mis necesidades, ni las cosas que yo quería, entonces, si una o todas estas no fueron otorgadas en ese momento más vulnerable, cuando el ego estaba para protegerme, entonces el ego decide quedarse y decide ser quien da la cara por mí. Y todas estas necesidades, estas carencias de amor, de aceptación, de reconocimiento, de valía y respeto, me la paso buscándolas afuera, buscándolas en todos. Puede que las siga buscando en las mismas personas, a lo mejor las sigo buscando en mi papá o en mi mamá, en mis hermanos, luego a lo mejor las empiezo a buscar en mi pareja, en mis amigos, en mi jefe, en mis colaboradores, en el vecino, y te digo, incluso hasta de quien ni me conoce, y empiezo a pensar que todos deberían respetarme, que todos deberían valorarme, que todos deberían aceptarme como yo soy, y todos me deben reconocer y todos me deben dar amor, porque eso es lo que yo merezco. Y cuando me engancho en querer cubrir todas estas necesidades de mi infancia, estos vacíos que tengo, los quiero cubrir con todos los que están a mi alrededor, empiezo a comportarme de manera egoísta y empiezo a manifestarlo tomando el protagonismo. Cuando el reconocimiento no me está siendo dado, bueno, entonces necesito hablar más fuerte, gritar, llamar la atención de muchas formas, porque también llamar la atención puede ser metiéndome en problemas, chocando el carro, saliéndome de la escuela, haciendo cosas que llamen la atención y que digan, ya que estoy, pélenme. El protagonismo no siempre es aquella chica que a lo mejor quiere participar siempre en clase
o ese colaborador, ese compañero en el trabajo que siempre quiere dar una idea en el equipo. Ese no es solo el protagonismo también está en quien ya se perdió de borracho y hay que irlo a sacar de quién sabe dónde porque se puso muy mal. Hay muchas formas de querer llamar la atención, pero al final es eso, es el protagonismo. Victimizarme también va a ser otra forma de hacer manifiesto mi ego en estas carencias, en estas cosas que no tengo. Si no me reconocen, no me aceptan, no me valoran, pues entonces me victimizo y genero toda una construcción alrededor diciendo que nadie me entiende, que nadie me comprende, que todos me odian, que nadie me respeta, que no me valoran, o que no merezco nada en el mundo, que todos me tratan mal, no tengo amigos, no tengo amor, no tengo nada, porque toda esa construcción viene de ahí. También puede tener una actitud mi ego más activa, que puede ser de manipulación, que puede ser de reproche, está reclamando constantemente, está reprochando, querer manipular a los otros hasta que las cosas se hagan como yo quiero, porque al final el ego y sus manifestaciones solo son un gran berrinche. ¿Qué habría que hacer? Pues escuchar qué necesitas tú realmente. Cuando conectas con tu esencia en la respuesta de aquello que necesitas, te vas a dar cuenta que no vas a hallar nada de esto en el exterior. Básicamente todo lo vas a encontrar en ti y tiene que venir de ti. Todas estas necesidades de amor tienen que venir de ti para ti. Tú te tienes que amar para que otros te puedan amar. Tú te tienes que aceptar para que los demás también te acepten. Tú eres quien se tiene que reconocer, tú eres quien se tiene que valorar y tú eres quien se tiene que respetar. No los otros, los demás no te deben nada. Es de ti para ti. Un poco también este ego es ignorante porque al final no lo razona, solo reacciona ante las circunstancias. Cuando alguien no piensa tanto la situación y se lanza lo que sea, o se enfurece o se pone iracundo como primera reacción o llora sin parar, habla mucho del ego. Es no razonar, es reaccionar. Pero va a haber muchas otras características de lo que nos va a meter en esta conducta. Las personas con un alto nivel de egocentrismo, pues casi siempre hablarán desde su punto de vista. Las personas egocéntricas tienen muchos problemas para poder negociar con otros porque no ceden, porque quieren que las cosas sean como ellos dicen. También puede ser un poco, esta falta de habilidad para hacer saber a los otros sus necesidades reales, y eso provoca que además, pues, no adopten la perspectiva del otro y solo se genere una lucha de egos, justamente, donde estamos peleando sobre las necesidades de quién se cumplen. Y esto hace también que en muchas ocasiones su discurso parezca banal o que parezca superficial y siempre tiene al yo como punto de referencia. Una persona que, que pone su punto de vista como el único, como el más importante, tiende a hablar desde yo. Esa será su primer referencia. También una característica puede ser que no tienden a compartir, porque compartir significa perder parte de, pues, de lo que ya daban por hecho que tendrían, y porque, pues, su primera instinto, su primera necesidad es satisfacer, las necesidades que ellos tienen, y por lo tanto, pues, no les gusta compartir. Y pasa desde la comida hasta los propios amigos, sentir que los amigos les pertenecen o que la pareja le pertenece, y no me refiero a compartir a que tenga otras personas, parejas amorosas, pero que compartan su tiempo, que tu gente a la que le tienes afecto te vuelves receloso, no te gusta que tus amigos tengan otros amigos, que tu pareja tenga amigos y amigas, o que pase tiempo con su familia, o que pase tiempo sin ti en general. ¿M? También tiende a manipular a los demás con mayor frecuencia, ya lo mencionaba.
Esta va a ser otra de las características asociadas a este egocentrismo y es la facilidad con la que caen en situaciones de manipulación a los demás. A veces incluso creen, o sea, es tanto el ego que creen que lo hacen por el propio bien de a quien están manipulando. O sea, tengo que manipularlo para que haga esto por su propio bien, porque realmente no se detienen a pensar en los posibles motivos por los que esa persona está actuando o toma las decisiones que toma. Otra característica importante es que no respetan el espacio o los momentos de los demás. Las personas egocéntricas interrumpen más, invaden más el espacio del resto de las personas, pueden invadir el espacio de manera física, pueden manotear mucho, pueden subir los tonos de voz para como atropellar la voz de los demás, pero en muchas de las ocasiones ni siquiera se les pasa por la cabeza que, que, que están haciendo algo malo o que deberían respetar el tiempo del otro o el espacio del otro. Y por eso también se meten en muchos conflictos, porque ni siquiera se dan cuenta. O sea, realmente ellos piensan que pues tienen la prioridad, tienen la mano. ¿Cuáles entonces van a ser las señales y síntomas de una persona egocéntrica? Pues esta alta tendencia a adoptar estas conductas de manipulación, conductas de victimismo, querer aparentar algo que no somos, también puede ser una necesidad del ego, generar chantaje hacia las otras personas, donde aparentemente les permitimos tener su espacio y su tiempo, pero las chantajeamos amenazando sobre nuestra propia seguridad o nuestra propia salud. Hay una tendencia también a ocultar los momentos de vulnerabilidad, porque acuérdate que el ego surgió para proteger. Entonces, mucho de lo que hace es mostrar esta careta en la que no, aparentemente yo no tengo necesidades o yo no soy vulnerable. Pero se puede manifestar en muchísimas formas. Pensando en algunos ejemplos, por ejemplo, querer que mis hijos hagan exactamente lo que yo tengo planeado para ellos, que sean felices y exitosos desde lo que yo concibo como ser feliz y exitoso, que si yo estudié, ellos deben estudiar, o porque yo no pude estudiar, ellos deben hacerlo, que sigan como un camino que yo voy a trazar para ellos. Esto es el ego, porque entonces no estamos permitiendo que ellos vivan su propia experiencia, que ellos tomen sus propias decisiones, que ellos se adapten a su propia realidad, que no es la tuya, porque lo que tú fuiste en tu juventud era otras circunstancias, otro momento, otras carencias, otras necesidades, otras características de las que son ahora. Querer que sean exactamente igual o que hagan lo mismo o mejor que tú o que cumplan tus expectativas, que corrijan los errores que tú tuviste, que aprovechen las oportunidades que tú no aprovechaste, eso es el ego. Querer que tu jefe cambie, que no sea tan malvado contigo. Bueno, para empezar, creer que es malvado contigo es el ego, porque hablamos desde la victimización, creer que el mundo está en mi contra, que los demás se levantan todos los días pensando cómo arruinarme la vida, incluido mi jefe, cuando en realidad a lo mejor ni por aquí le pasamos. Y es muy fácil engancharse en esas dinámicas. Querer, en resumen, que los demás se comporten como yo quiero que se comporten. Y mucho de ahí vienen también estos discursos de deberías, yo creo, yo opino, yo pienso, si me preguntan a mí, porque al final lo que quisiéramos es que todos fueran la versión ideal de nuestro mundo, de cómo concebimos el mundo. Por eso también lo vemos reflejado en todas nuestras relaciones. ¿Qué pienso yo que es la maternidad? Y por lo tanto, sobre eso genero expectativas y demandas y exigencias hacia mis hijos. ¿Qué pienso yo que es el amor? Y sobre eso genero expectativas, demandas y exigencias a mi pareja desde lo que yo digo que es el amor y cómo se debe demostrar. ¿Qué expectativas genero yo sobre lo que debe ser un trabajo en donde soy valorada y querida y por lo tanto todas las características de cómo deberían comportarse todos los demás en torno a mí? Quiero que los demás se comporten como yo quiero que se comporten y sufro cuando no lo hacen y sufro cuando no tengo todo lo que quiero. Mm,
Pensar además que todas las personas cercanas a mí o todos los que dicen que me quieren me deben apoyar siempre y en todo lo que yo hago e incondicionalmente y en las buenas y en las malas. Quejarme por todo, creer que el mundo está en contra mía. Todas estas son características del ego. Bueno, el ego incluso cuando voy en el tráfico. Esta idea, levantarte tarde, quedar atrapado en el tráfico, ponerte de malas, llegar al trabajo echando chispas, es el ego. Porque en realidad, mm, no debería enfurecerte nada de eso, no está bajo tu control, y lo que estaba bajo tu control no lo hiciste bien. Si sabes que tienes que lidiar con un trayecto que es muy transitado, pues entonces tendrías que tomar tus precauciones y levantarte más temprano y salir antes. Y aún así siempre está el riesgo de que haya un accidente, de que haya una manifestación, que haya una situación que impida tu camino. Y eso es así y ya está. Y renegar, y quejarte, y tuitearlo, generar, un escándalo con el claxon, no va a cambiarlo, no va a generar que eso desaparezca. Es como una fantasía inconsciente que nos dice: "Quéjate, manifiéstate", y mágicamente todos se van a mover, y todos los semáforos se pondrán en verde, y te van a dejar pasar, deberían dejarte pasar. Es el ego. Esas cosas que nos irritan, que no tienen que ver con nosotros, como que esté soleado o que esté lloviendo, es el ego, porque es este berrinche eterno en el que nada nos parece y en el que todo debería ser perfecto todo el tiempo, desde la perspectiva de lo que es perfecto para mí. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir de esta forma? Pues son nefastas porque pueden generar aislamiento, rechazo social, me vuelvo una persona irritable, me acercan a la depresión, a la ansiedad, a la apatía, la culpa, la frustración y entre otras emociones y trastornos que generan o que lo que único tienen en común es mucha infelicidad. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero identificar que esto del ego está, muy relacionado con el autoestima, pero no como luego creemos. Solemos confundir un ego elevado con una alta autoestima, cuando no siempre son sinónimos, sino todo lo contrario. Mm, si lo confundimos, anteponemos nuestras propias necesidades a los demás y en ocasiones tendemos a ser hasta agresivos porque creemos valer y merecer más que el resto. Yo valgo más, yo voy primero, yo merezco y a mí, ¿por qué no? Yo les comentaba que en la felicidad por comparación, vamos midiendo nuestro nivel de satisfacción con respecto a lo que los demás tienen y hacen. Yo les compartí una estadística donde, se demostraba que a un grupo de personas les habían ofrecido un aumento, me parece que del 60%. Y, pues, la gente en la muestra decía: "Sí, por supuesto, fabuloso", pero luego se enteraban que, si ellos recibían ese aumento del 60%, el resto de sus compañeros recibían un aumento del 100%. Y entonces lo rechazaban. O sea, es decir, si tú aceptas este aumento del 60, a los demás les damos 100. Si tú lo rechazas, a nadie le damos nada. Bueno, pues la gente tendía a rechazarlo porque no quería que los demás tuvieran más, porque creemos valer y merecer más que el resto. Eso es el ego. Estamos por delante de lo que los demás quieran, incluso si no lo necesito, incluso si realmente no era algo que deseara, pero es esta carencia, esta necesidad, este vacío que me generó esta idea, el ego, que hace que todo el tiempo esté buscando cumplirlo. ¿En qué se basaría entonces una buena autoestima y qué lo va a diferenciar del ego? Pues sentir admiración real por lo que soy, que no es ni mejor ni peor de lo que es otra persona, ni de lo que tienen las otras personas. Ser capaz de superar mis creencias limitantes y mantener mi mente abierta al cambio, aceptar que también yo cometo errores, que los otros cometen errores y em, darme cuenta que eso no me representa ni a las otras personas. Preocuparme por mí en un egoísmo razonable, donde también permita que los demás tengan acceso a todas sus necesidades.
sin implicar que yo vaya primero, que yo sea mejor, que yo tenga antes. Y no creer que exista una jerarquía real entre las personas en ningún sentido. Eliminar el ego es difícil. Al ego le gusta tener el control sobre cada situación. Que por cierto, otra característica muy, muy, muy común es esta necesidad de querer tener la razón siempre y en todo. Eso también es muy común y alegan y alegan y alegan y no escuchan y no reconocen y no se lo permiten porque es una necesidad muy grande del ego de salirse con la suya, de tener razón. Es muy complejo porque te decía, al ego le gusta tener el control sobre cada situación y sobre todas las personas, para que todos, como si fuéramos, al final, todos fueran piezas de un tablero que solo yo puedo mover. Queremos, nuestra fantasía es que todos actúen en base a como yo deseo, sin excepción, que sean quien quiero que sean, que me amen como quiero que me amen, que me traten como quiero que me traten. De no ser así, entonces me invade un torrente de emociones negativas. Mm, y como justo la realidad es que no puedo salirme siempre con la mía, no puedo hacer que las personas actúen como yo quisiera y hagan siempre lo que yo quiero y me demuestren las cosas como yo quiero que me las demuestren, acabamos muy frustrados, muy enfadados con el mundo y terminamos además desquitándonos con todos, tratando mal a todos y sintiéndonos muy miserables. Y pues eso jamás nos acercará a esa felicidad o por lo menos esa vida tranquila, esa vida mesurada, esa vida pacífica o de armonía, sino que se vuelve cada vez más irritable, desgastante, caótica, porque es el ego quien gana. Romper el círculo vicioso implicaría 5 pasos. Primero, asumir, reconocer y entender que no puedo tener la razón. El ego, ante esta ceguera, ante esta ignorancia que te decía que tiene, cree que su opinión y su creencia es la única válida. Es incapaz de ver que puede estar equivocado o que no siempre hay una sola razón correcta, porque también esa es otra, no hay una sola verdad. Y muchas veces nos aferramos y nos enfrascamos en las grandes batallas y conflictos, formales o informales, superficiales o profundas, por defender un punto de vista que no es el único válido. Hay un montón de perspectivas, depende desde dónde lo mires. Por eso, para poder combatirlo, debemos ser conscientes de que no debemos ni necesitamos tener siempre la razón. Desgastarte en esta pelea de tener siempre la razón te termina dejando muy solo, muy desgastado y muy triste, frustrado, molesto, enojado. Hay un gran porcentaje de la realidad que no podemos llegar a ver, que desconocemos. Hay un montón de cosas que no tenemos idea todavía. No podemos tener la verdad ni la razón siempre porque todos estamos en la misma ignorancia a nivel general, a nivel promedio. Así que será muy importante reconocer que no puedo, no existe, no es que no quieras tener la razón. No te estoy pidiendo que dejes de querer tener la razón, es que no la tienes. La mayoría de las veces no la tenemos, no podemos tener la razón, es muy complejo, porque eso nos haría unos grandes sabios eruditos y a todos los demás una bola de ignorantes. Y lo peor es que así nos comportamos cuando el ego nos domina muy cañón. Tratamos a los demás como si fueran eso, ignorantes, tontos, y nosotros los únicos que realmente entendemos, tenemos la iluminación y la capacidad de ver todo, cuando no es así. Entonces hay que soltar el control. Por lo tanto, el segundo paso será entender que no soy superior. No eres superior, como no eres inferior, ninguna de las dos cosas. El mundo lo vivimos, ya te decía, en primera persona. Todos nos creemos el sol de nuestro sistema solar. Conocemos lo que vemos, lo que sentimos, escuchamos y decidimos de forma unilateral. Todo lo demás se nos escapa. Hay muchas cosas que no tenemos idea y sí somos el centro, pero de nuestra vida, no del mundo.
no del universo, no del sistema, no de tu país ni de tu comunidad, solo de tu vida. Tú eres el centro, sí, y está bien pensar que somos el centro, el sol de nuestro propio sistema solar, pero no creer que los otros son planetas de mi sistema solar. Cada uno de nosotros es su propio universo y el resto merece ser, por lo tanto, autónomo, respetado, valorado y no ser sobajado ni humillado, ni nosotros. No hay diferencia real entre nosotros y los demás. Tu paso número 3 tendría que ser trabajar con el amor propio y con la autoestima. Mm, y aquí habría que preguntarnos, ¿estás realmente admirándote por lo que eres o basas tu valía en lo que tienes y en lo que aparentas? ¿Qué tanto de lo que muestras allá afuera es tuyo real, son tus valores, son tus fortalezas? ¿Qué tanto de lo que reflejas en tus fotos de tus redes sociales realmente representa lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que te angustia, lo que te mueve? Hay muchas corazas que nos hemos puesto, muchas barreras, muchos muros que nos hemos construido para protegernos, porque nos asustamos mucho de los demás. Pero mostrarnos no significa que seamos débiles, sino que podemos ser más auténticos. El paso 4 es entender que nada, nada de lo que pasa es personal. Que algo no cumpla tus expectativas o que te hayas equivocado, o incluso que alguien te lo diga, no significa que el mundo está contra de ti. No significa que están buscando la manera de hacerte caer, de hundirte, de eliminarte de la faz de la tierra. Nada es personal. Todo, todo es interpretado por el ego, lo bueno y lo malo. Pero crecemos un poco con esta idea porque, este constructo viene también de las historias que nos cuentan, que están basadas muchas de las moralejas que quieren que aprendamos cuando somos niños, están basadas en héroes, en villanos, en la bruja y en la pobre doncella, princesa y su madrastra. Entonces, todo el tiempo, o el ogro y el guerrero, todo el tiempo nos hacen creer que somos nosotros librando una batalla contra el mundo, contra monstruos y seres que lo único que quieren es eliminarnos, exhibirnos, humillarnos, matarnos y hacernos ver lo más ridículos posibles. Sin embargo, esto no es así. La gente hace lo que quiere, porque quiere, no para perjudicarte. La alta gran mayoría de las veces, cuando las personas hacen cosas que te hieren, es porque tú así decides que sea. Tú decides que eso tiene la carga emocional para dañarte, para herirte, que tiene la importancia suficiente para que tú te lo tomes como una agresión personal, cuando no lo es. Las personas no están obligadas, ni siquiera tu familia, no están obligadas a darte ni a hacer nada por ti, a menos que seas un niño, un menor que está indefenso. De otra manera, no. Y el último paso y sería, bueno, puede que aquí vaya un poco combinado, pero yo creo que este último paso sería buscar ayuda profesional, un poco para ayudarte a aterrizarnos. A veces, porque ya te decía yo que el ego no es exclusivo, no es un grupo de personas que está allá, eres tú, soy yo. Todos, todo el tiempo estamos luchando contra nuestro propio ego y todo el tiempo tenemos que dar un pasito atrás, respirar, inhalar, exhalar y volver a repensar y decir, no se trata de mí, esto no es personal, ellos no tienen que, yo no tengo que, y vuelves a regresarte. Porque es un trabajo constante, no es algo, no es un interruptor que se apague, no es una pastilla que te tomas, es un trabajo personal constante. Pero se puede, quitarnos ese foco de encima, trabajar y por y para los demás, te ayuda a rebajar el control que tiene el ego y poder recuperar tu propia identidad, tu propio control, para poderte sentir mejor, sentirte diferente y que esto no te rebase, que esto no te domine y no sufras.
Básicamente es eso, bastante dolor hay ya natural, real, que tenemos y por el que pasamos entre nuestras pérdidas y nuestros duelos, entre nuestras em, experiencias y vivencias en general, como para que nosotros todavía decidamos cargar con el sufrimiento y el sufrimiento no es real, es algo inventado, es donde nosotros decidimos quedarnos y engancharnos, es constantemente estarnos abriendo la herida y exponerla y hacernos más complicada la existencia. Cuando nosotros buscamos ayuda, empezamos a identificar más rápido estos patrones de conducta. Nos damos cuenta más fácil en dónde está la falla, cuál es la herida para ti de la que te estoy hablando. ¿Era un tema de amor? ¿Era un tema de valía, de reconocimiento? ¿De qué era? ¿Aceptación? ¿Respeto? ¿Qué faltó? ¿Dónde está esa herida? Trabajarla y poder ir sanando un poco ese vacío que está ahí, para que dejes de buscarlo afuera y además dejes de exigirlo y tener conductas reactivas que lo único que provocan es todo lo contrario, que la gente se aleje, que la gente rechace, que la gente se moleste contigo, que la gente te haga a un lado, y no porque necesites que te integren, sino porque esto debería darse solo de manera genuina y natural. Un poco esta necesidad de querer ser aceptados, pues viene también de estas necesidades de nuestra infancia, de nuestra juventud y que pues al final nos terminan complicando toda la existencia. ¿Qué te quiero transmitir finalmente? Este tema del ego es un asunto que cae en la vulnerabilidad que todos tenemos de forma natural como seres humanos, porque nacimos así. El ego es parte de nosotros, tenía una función cuando éramos pequeños, pero la mayoría de las veces ninguno de nosotros termina soltando al ego para que se quede detrás. La idea es que nacemos, somos nosotros y el ego toma esta parte frontal para ayudarnos, cuidarnos, defendernos. Gritamos, pataleamos, hacemos berrinche porque necesitamos llamar la atención de los adultos para que nos cuiden y nos atiendan o nos morimos. Pero cuando vamos aprendiendo a interactuar, a darnos a entender, a dar a saber nuestras necesidades, a decir lo que queremos, entonces nosotros, nuestro verdadero yo debería terminar por ponerse al frente y tomar el control de la situación. Pero por alguna razón nos da flojera y se queda el ego al frente. Y luego nos sentimos víctimas de todo lo que está pasando alrededor, pero estamos dejando que alguien más maneje nuestra vida. Alguien más que es una entidad psíquica que está en nuestra cabeza, que es el ego. Así que se puede mejorar esa dinámica, por supuesto. ¿Es sencillo? No. Requiere mucho trabajo y primero, pues, muchas ganas, mucha conciencia, decidir, darse cuenta que eso es parte de los conflictos que me está generando y decidir sobreponerme al ego y detenerme cada que esa voz interna me dice, te está viendo feo, no debería tratarte así, tú no mereces esto, está insinuando tal cosa. Cada que esa voz en tu mente te habla, lo que tienes que hacer es callarla, decirle gracias por tus comentarios y observaciones, pero yo soy quien decide qué toma y qué no toma. Cuando tú eres capaz de trabajar estas necesidades y darte este amor propio, esta aceptación propia, esta valía propia, este respeto, este reconocimiento, entonces ya no lo estás buscando en ningún lado, ya no te lastima ni te importa que alguien haga un comentario despectivo porque ni siquiera te llega, porque tú te conoces lo suficiente como para saber que tú no eres eso. Te conoces tanto y te aprecias tal cual eres que sabes que no eres lo que esa persona dice y no tienes ninguna necesidad de ir a confrontarlo, aclararlo, ni hacer una exhibición pública, ni una lucha de poderes, nada, porque cuando tú lo tienes claro, no necesitas nada más. Sin embargo, para poder trabajar eso no siempre lo podemos lograr solitos. A veces necesitamos el apoyo de alguien que nos vaya acompañando en el proceso terapéutico para poderlo ver primero, encontrar cuáles son nuestras conductas donde se manifiesta el ego y de ahí identificar cuáles son estos vacíos en los que nos está hablando. ¿Cuál de estos 5 vacíos de los que te hablé se está manifestando? Y por lo tanto, ¿qué me toca hacer ahora como adulto de mí para contrarrestarlo, para calmar esa hambre
esa necesidad, esa hambre que está gritando por algo en particular que no he estado recibiendo desde muy pequeña o desde muy pequeño. Pero solo cuando hago este recorrido, esta introspección, este trabajo, entonces puedo yo darme a mí misma o a mí mismo aquello que tanta falta me ha hecho y cerrar el ciclo. ¡Listo! Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.